Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Iniciamos nuevamente nuestra clase de química estudiando un poco más sobre la materia. En este caso vamos a estudiar de qué forma estará formada la materia condensada. Ya habíamos hablado de que estaba formada por unidades muy pequeñas denominadas átomos, pero la palabra átomo, ¿quién la inventó? ¿Quién la dijo? ¿Cómo, cómo se fue formando la idea y el conocimiento que existe sobre el átomo? Muy bien, hoy día justamente vamos a hablar sobre las diversas teorías atómicas desde la antigüedad hasta la actualidad. Comenzamos con el, con el estudio del átomo hace muchísimos años, cerca de 400 a 450 años antes de Cristo, más que todo en Grecia. Esta teoría nace en Grecia, la teoría atómica, más o menos hace 400 años antes de Cristo, siendo sus iniciadores los filósofos materialistas Leucipo y Demócrito. Para Leucipo la materia era una naturaleza discontinua, ¿correcto? Sí, porque en su división sucesiva, si yo podía seguir dividiéndola cada vez más, iba a tener que llegar a un límite, a una unidad mínima, a una mínima parte de materia, a la cual Demócrito, su alumno, le denominó átomo. La palabra a significa sí y tomo división, es decir, que en todo su conjunto la palabra átomo significa sin división, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el modelo atómico de Demócrito? Demócrito consideró al átomo como un diminuto corpúsculo, de cuyos bordes sobresalían pequeños ganchos o salientes que permitían justamente unir un átomo con otro, ¿correcto? Entonces él dijo que era una mínima parte de materia, pero que presentaba algunos ganchitos capaces de poder unir un átomo con el otro. En esta misma época, antes de Cristo, también existió un filósofo muy idealista llamado Aristóteles. Para él la materia no era una naturaleza continua en la cual se iba a dividir hasta llegar a una mínima parte. No, para Aristóteles esa división sucesiva era tan infinita que no poseía una división mínima, es decir, no había división en la materia, ¿correcto? Por lo tanto, él negó rotundamente la existencia del átomo. De ahí ustedes pueden observar en la figura, esta manzanita, ¿no?, se puede dividir sucesivamente. Para Leucipo y Demócrito había un límite de división, una mínima parte, la cual ya no se podía dividir más. Y a esa mínima parte él le llamó átomo. En el caso de Aristóteles, no. En el caso de Aristóteles decía que esa división sucesiva iba a seguir dividiéndose hasta llegar al infinito, ¿correcto? Entonces miren las diferencias entre uno y otro griego. Bien, lamentablemente las ideas de Aristóteles tuvieron mayor aceptación, así que la teoría atómica quedó olvidada por cerca de 2200 años. Pasamos a la teoría atómica de John Dalton. John Dalton fue un personaje muy importante porque él fue el que escribe el primer tratado de química, más o menos de 5000 páginas, ¿ya?, que fue publicado justamente en 1808 y propone algunos postulados, algunas ideas que para esa época fueron revolucionarias, como cuáles: que el átomo era la mínima parte de la materia, es decir, él sí aceptó las ideas de Demócrito y de Leucipo, ¿no?, que era la mínima parte de la materia, y que más allá del átomo no podía existir otra división, ¿correcto? No podía existir otra división. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso sea verdad? ¿No se podrá dividir mucho más el átomo? Ahora sabemos que sí, ¿no?, que el átomo se puede seguir dividiendo en partículas subatómicas,
Pero en ese tiempo no. En ese tiempo para Dalton el átomo era la mínima parte de la materia. Era indestructible e indivisible. Allí hay otro error. El átomo no se podrá dividir. Ahora se sabe que sí. Yo puedo destruir el núcleo atómico. Y cuando divido el núcleo atómico, puede haber tanta eliminación de energía y esa energía se almacena en la famosa bomba atómica. Entonces, sí, esa bomba atómica que ustedes habrán escuchado que destruye ciudades completas, sí, es justamente esa energía proveniente del núcleo de los átomos. Imagínense cuán fuerte es. Entonces, para Dalton, pues en sus postulados decía que el átomo era la mínima parte de la materia, otro que el átomo era indivisible e indestructible y que también para formar, para que un átomo se pueda unir a otro, tenían que ser elementos diferentes, ¿correcto? Es decir, el átomo de hidrógeno se podía unir con el átomo de oxígeno, pero para Dalton le resultaba imposible pensar que dos átomos de oxígeno, que dos átomos de hidrógeno o dos átomos del mismo elemento se unieran. Él decía que las moléculas eran la unión de átomos, es decir, que si se unía el hidrógeno con el oxígeno formaban una molécula, en este caso podría ser el agua, pero para Dalton era imposible pensar que el oxígeno que nosotros respiramos, que es la molécula de oxígeno llamada O2, para él era imposible pensar en eso. Entonces, también afirmaba otro postulado, era de que los elementos que pertenecían a un mismo átomo tenían las mismas propiedades.